Era la noche más sagrada del año, la Nochebuena. Mientras toda la familia Serrano se sentaba alrededor de la suntuosa mesa, mi esposo, el hombre al que había dedicado mi juventud y mi amor, se acercó con el viejo bastón de su abuelo en la mano y, con voz gélida, me exigió que me arrodillara y confesara mi pecado de adulterio. En el aire helado, el silbido del bastón al cortar el viento era como una cuchilla que cercenaba toda la gratitud y el afecto que una vez nos unió. No lloré ni supliqué. En silencio, saqué una memoria USB de mi bolsillo y la conecté al enorme televisor que presidía el salón. Con el estruendo de los petardos y villancicos de la calle como telón de fondo, en la pantalla apareció una imagen que congeló el alma de todos los presentes. Mi suegra y mi cuñado, el marido de la hermana de mi esposo, entrelazados en una postura vergonzosa. La casa entera enmudeció, sumida en un silencio sepulcral. ¿Cómo había llegado a este callejón sin salida? Yo, la nuera que siempre había agachado la cabeza y obedecido, y cómo había conseguido una grabación tan devastadora. La noche anterior a la Nochebuena, el aire era frío, pero los corazones de la gente rebosaban calidez. La casa de 3 plantas de mi marido bullía de una actividad sin precedentes. El aroma del incienso, quemado en memoria de los antepasados, se mezclaba en el aire con el perfume del caldo de Navidad que mi suegra, doña Carmen, estaba preparando. Acababa de retirar la olla del fuego. Las risas de los tíos y primos, junto con el alboroto de los niños que corrían por el patio, creaban una estampa de armonía familiar envidiable para cualquiera. ¿Ya van 5 años de casados? Pensé. Mi nombre es Elara. Mientras me movía con agilidad por la cocina, mis manos disponiendo rápidamente las bandejas de cordero asado, mis ojos se desviaban de vez en cuando hacia el salón. Vi a mi marido, Lázaro, charlando animadamente con sus tíos. Su porte robusto con su camisa nueva y su sonrisa amable todavía hacían que mi corazón latiera con la misma fuerza que el primer día que lo conocí. Siempre había pensado que, mientras él estuviera a mi lado, mientras esta familia estuviera en paz, todos mis sacrificios y mi paciencia valdrían la pena. Me había estado engañando a mí misma con esa mentira durante los últimos 5 años. Hasta esta noche. La cena de la víspera de Nochebuena transcurrió, al menos en apariencia, en un ambiente festivo. Incluso doña Carmen, mi suegra, una mujer de carácter autoritario y afilado cuyas palabras eran ley en la casa, parecía más afable de lo normal. Me sirvió un trozo de pavo y dijo para que todos la oyeran: «Nuestra Elara es tan buena y trabajadora. No sabéis el trabajo que me ha quitado de encima desde que es mi nuera». Solo pude bajar la cabeza y sonreír. Era una sonrisa programada, aprendida tras años de complacer a los demás. Sabía que sus palabras eran pura fachada. Hacía apenas una semana, me había humillado delante de todo el mercado, llamándome ciega inútil que deshonra a la familia, solo porque había comprado unas verduras que estaban ligeramente pasadas. A su lado se sentaba la hermana de Lázaro, Iria, una mujer hermosa pero con una perpetua expresión de melancolía. Junto a ella estaba su marido, Silas. Silas era un hombre extrovertido y elocuente, que siempre sabía cómo halagar a mi suegra. Era el yerno ideal, el modelo que doña Carmen siempre comparaba con Lázaro, a quien consideraba demasiado blando y poco ambicioso. Todo habría seguido su curso bajo ese manto de falsa paz, de no haber sido por el sonido de una notificación de WhatsApp en mi móvil. Mientras yo estaba en la cocina fregando los platos, mi teléfono descansaba sobre la mesa del comedor. El mensaje era de mi jefe, el señor Morales, un colega mayor que siempre me había apoyado profesionalmente. Era un saludo navideño normal y educado, completamente inofensivo. Elara, te deseo una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo para ti y tu familia. Sin embargo, ese mensaje captó la atención de Lázaro y se convirtió en la chispa que encendió la mecha de una tragedia que llevaba mucho tiempo gestándose en la sombra. Lázaro cogió mi teléfono. Su rostro se endureció. La sonrisa amable se desvaneció, reemplazada por una expresión fría y desconocida que nunca antes había visto. Sin preguntarme una sola palabra, caminó en silencio hacia el salón, donde todos veían un especial de Navidad. En el instante en que el reloj marcó las 12 en punto, la medianoche sagrada que daba la bienvenida al día de Navidad, justo cuando todos se disponían a brindar, Lázaro habló de repente. Su voz rasgó la solemnidad de la estancia. «Un momento, por favor. Tengo algo que decir». Todos lo miraron, perplejos. Lázaro caminó hasta el centro del salón y levantó mi teléfono en alto. «Elara, ven aquí un momento». Mi corazón empezó a martillar con un funesto presentimiento. Antes de que pudiera acercarme y preguntar qué ocurría, arrojó el teléfono sobre la mesa. «Explícame esto. ¿Quién es este tipo que te escribe a estas horas? ¿Acaso me has estado engañando a mis espaldas?» La casa entera se quedó helada.
Me quedé sin palabras, como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada en pleno invierno. ¿De qué estás hablando? Tartamudeé. Es mi jefe, solo me ha enviado una felicitación de Navidad. Pero mi explicación fue una débil brisa contra el incendio de su ira. Doña Carmen se acercó de inmediato. Su mirada era afilada como un cuchillo, y su voz, cortante, como si hubiera encontrado la oportunidad perfecta para someterme. ¿Qué clase de jefe felicita la Navidad a una empleada casada a medianoche? Ya decía yo cuando te vi la cara que no eras de fiar. Resulta que eres de esa clase de mujeres que van por ahí buscando a otros hombres teniendo marido. Iria, mi cuñada, añadió leña al fuego. Su voz estaba cargada de sarcasmo. Madre, ¿a qué viene tanta sorpresa? Es guapa, es normal que tenga hombres detrás. El único desgraciado aquí es nuestro Lázaro. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Por qué? ¿Cómo podían acusarme con tanta desfachatez? Busqué con la mirada a Lázaro, implorando ayuda. Cariño, tú me conoces, yo no soy así. Pero Lázaro no me miró, giró la cabeza y clavó la vista en la pared. Y entonces hizo algo que jamás olvidaré en mi vida. Caminó hacia un rincón del salón. Allí colgaba el viejo bastón de su abuelo, una reliquia que, según decían, el patriarca había usado para disciplinar a sus descendientes. Lo descolgó. El sonido de la madera contra su mano resonó, seco y espeluznante. Arrodíllate, dijo con los dientes apretados. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Arrodíllate y confiesa tu pecado delante de nuestros antepasados y de toda la familia. Dime, ¿cuántas veces te has acostado con él? Retrocedí, horrorizada. Todo mi cuerpo temblaba. Este no era Lázaro, no era el hombre que había prometido protegerme toda la vida. Era un demonio. Negué con la cabeza mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Yo no he hecho nada malo. Por favor, no hagas esto. ¿Todavía te atreves a negarlo? Gritó Lázaro. Blandió el bastón, y el sonido que hizo al cortar el aire fue ensordecedor. Nadie de la familia política intervino. Mi suegra se cruzó de brazos, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Los demás parientes observaban, entre el miedo y la curiosidad, convirtiéndome en la protagonista de la tragedia que ellos mismos habían orquestado. Justo antes de que el bastón descendiera, en ese instante en que pensé que iba a ser golpeada, humillada y destrozada en plena Nochebuena, todo el amor, toda la paciencia y toda la débil esperanza de los últimos 5 años se hicieron añicos, convirtiéndose en polvo. Mi corazón ya no dolía. Se había vuelto tan frío que parecía haberse transformado en un fragmento de hielo afilado. Ya no era el cordero esperando su sacrificio. Esta noche, iba a demostrarles que, cuando una oveja es acorralada, también puede convertirse en lobo. Dejé de retroceder, me erguí y miré a Lázaro directamente a los ojos. Mi mano se deslizó lentamente hacia el bolsillo de mi abrigo. Allí escondía algo mucho más temible que su bastón. Una pequeña memoria USB que contenía una verdad capaz de reducir a cenizas el falso honor de esta familia. Y mientras caminaba hacia el televisor, supe que era yo quien iba a darle la vuelta a esta partida. Y cuando la primera imagen apareció en la pantalla, supe que esta Nochebuena no solo sería recordada por sus fuegos artificiales, sino también por ser la noche en que una familia de bien se derrumbó en la ignominia. ¿Qué ocurrió en los minutos siguientes? Toda la sala contuvo la respiración con cada uno de mis pasos. El bastón en la mano de Lázaro se detuvo en el aire, congelado como una grotesca escultura, un símbolo de violencia y crueldad. Todas las miradas de sorpresa, de desprecio, de regocijo se centraron ahora en mí, en la pequeña figura que avanzaba a contracorriente de la inundación que pretendía ahogarla. Probablemente pensaron que me había vuelto loca. Una mujer acusada de infidelidad por su marido en Nochebuena, rodeada por toda su familia política, en lugar de arrodillarse, llorar y suplicar, caminaba con calma hacia el televisor. Doña Carmen torció ligeramente los labios. Una sonrisa de desdén se dibujó claramente en su rostro bien maquillado. ¿Qué nuevo drama pretendes montar? ¿A quién va dirigida esta actuación? ¿O es que vas a poner un vídeo de una canción triste para pedir clemencia? Su voz burlona rompió el tenso silencio y resonó en la habitación. Silas, el cuñado que siempre fingía ser un caballero ejemplar, también soltó un suspiro hipócrita. Cuñada, si has cometido un error, simplemente admítelo. Lo más importante para una mujer es proteger el honor de la familia de su marido. Si haces esto más grande, solo te perjudicarás a ti misma. Sus palabras, en apariencia un consejo sincero, eran en realidad otra cuchillada que echaba sal en mi herida. Era una confirmación implícita de que yo era la culpable, y debía soportar esta humillación en silencio. No respondí. Mi mano no tembló en absoluto mientras insertaba la memoria USB en el puerto lateral del gran televisor. Llevaba mucho tiempo preparándome para este momento, un momento forjado con lágrimas y humillación. El mando a distancia estaba sobre la mesa.
Lo cogí y mis dedos rozaron suavemente los botones. La luz de la pantalla iluminó mi rostro. Probablemente en ese momento mi expresión era aterradoramente serena. Durante demasiado tiempo, había sido una actriz torpe en la obra de teatro llamada Una familia feliz. Me había aprendido de memoria el papel de la nuera sensata, la esposa competente, la persona prudente que conocía su lugar. Había interpretado ese papel tan a la perfección que casi había olvidado quién era yo misma, que yo también tenía sentimientos, sentía dolor y tenía orgullo. Pero esta noche, esa función había terminado. La directora de esta obra era yo, y todos ellos, uno por uno, tendrían que interpretar sus verdaderos papeles, sin máscaras. Giré la cabeza y recorrí la habitación con la mirada. Mis ojos se detuvieron en el hombre que una vez amé más que a mi propia vida, Lázaro. Seguía de pie en el mismo lugar. El bastón en su mano temblaba ligeramente. La ira inicial en su rostro se había mezclado ahora con una pizca de desconcierto y confusión. Probablemente no entendía por qué podía estar tan tranquila, por qué no gritaba o suplicaba como él y su familia esperaban. Elara, ¿qué estás haciendo? No empeores más las cosas. ¿Empeorarlas más? Sonreí débilmente. Era una sonrisa sin calidez, una sonrisa de desesperación petrificada. Cariño, ¿pueden empeorar más las cosas? ¿Hay algo peor que ser insultada, acusada falsamente y casi golpeada por tu amado esposo delante de toda tu familia en Nochebuena? Dímelo. ¿Hay algo peor que esto? Mi voz no era alta, pero cada palabra, como una aguja, atravesó el silencio de la sala y su cobardía. Le miré fijamente a los ojos, intentando encontrar algún rastro del antiguo Lázaro, del hombre que había prometido protegerme, pero todo lo que vi fue vacío y miedo. Lázaro bajó la cabeza. No pudo responder, porque sabía que yo tenía razón. Al ver a su hijo acorralado, mi suegra gritó con agudeza. Su voz rasgó mis tímpanos como una cuchilla de afeitar. Claro que lo hay. Has manchado el honor de esta familia con tu infidelidad, así que es normal que te peguen. Lázaro, pégale de una vez, hijo. Dale una lección a esta desvergonzada para que aprenda. Apremiaba, como si quisiera verme torturada en ese mismo instante, como si mi dolor fuera su placer, pero era demasiado tarde. Sus palabras ahora solo servían para hacer más dramática la obra que estaba a punto de proyectar. Sin decir nada más, me di la vuelta. Mi dedo presionó suavemente el botón de reproducción, y la pantalla del televisor se iluminó, pero lo que apareció no fue un video musical melancólico ni imágenes que buscaran compasión. Lo que se reveló, con la nítida claridad de la calidad Full HD del costoso televisor, fue un escenario familiar, el salón de esta misma casa. Se veía el sofá de cuero reluciente y el cuadro de un paisaje castellano del que mi suegra siempre se sentía tan orgullosa. Y los dos protagonistas estaban representando una obra 1000 veces más repugnante que la falsa acusación que acababan de lanzarme. La mujer del video, con el pelo recogido en un moño alto y una figura familiar, no era otra que mi suegra, doña Carmen. Y el hombre que la abrazaba, acariciando sin cesar su espalda tersa, era mi cuñado, Silas, el marido de la hermana de Lázaro. Esa escena, ese acto de afecto vergonzoso y clandestino, se proyectaba vívidamente, sin censura, ante toda la familia Serrano. El sonido de las respiraciones contenidas era palpable. El estruendo de los petardos en la calle de repente se sentía ajeno y distante. Era como si el mundo entero se hubiera reducido a un silencio mortal y a las imágenes crudas y horrendas que danzaban en la gran pantalla. El bastón cayó de la mano de Lázaro al suelo. El sonido seco y patético resonó como el crujido de una familia entera haciéndose añicos. La prestigiosa familia Serrano tuvo que presenciar una verdad increíble. Pero, ¿cómo había conseguido yo esa grabación espantosa? ¿Y cuál sería la reacción de cada miembro de la familia política cuando sus verdaderos rostros fueran desenmascarados en Nochebuena? Parecía que todo el aire había sido succionado de la habitación. El tiempo se había detenido en el instante en que aparecieron esas imágenes horrendas, revelando una verdad cruda y depravada que nadie podría haber imaginado. Los murmullos cesaron. Las risas de los niños se apagaron. Solo un silencio pesado y pegajoso envolvía a todos. El color de los rostros pasó de la conmoción y la confusión a la más absoluta repugnancia. Los tíos y tías, que siempre se habían enorgullecido de la moralidad de la familia Serrano, ahora se sentaban petrificados, con la mirada fija en la pantalla, como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Doña Carmen, la mujer que minutos antes predicaba con arrogancia sobre el honor y me instaba a ser golpeada, ahora estaba congelada en su sitio. Sus ojos estaban clavados en su propia imagen en el televisor, su rostro tan blanco como el papel. Su maquillaje, cuidadosamente aplicado, no podía ocultar el pánico y la humillación que se dibujaban en sus facciones.
Sus labios temblaban, pero no lograba articular palabra. Se tambaleó, aferrándose a duras penas al brazo del sofá, todo su cuerpo temblando como un álamo. A su lado, Silas, el cuñado siempre cortés y distinguido, no estaba mucho mejor. Su rostro estaba pálido, y un sudor frío perlaba su frente. Es un montaje, tartamudeó, su voz un temblor patético. Está manipulado. Pero sus palabras eran impotentes frente a la evidencia vívida y realista que se desarrollaba ante sus ojos. Cualquiera podía ver que no era una manipulación, sino la verdad. Una verdad desnuda y nauseabunda. Quizás la más devastada era mi cuñada, Iria. Estaba de pie, inmóvil. Sus ojos, hermosos pero siempre tristes, ahora estaban llenos de pánico y de un corazón hecho añicos. Miró fijamente al hombre en quien siempre había confiado, el hombre con el que había construido una familia a la que había dedicado su juventud. Luego, miró a su madre, la mujer a la que veneraba profundamente. Las dos personas más importantes de su vida la estaban traicionando de la manera más dolorosa y humillante posible. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No hubo sollozos, solo un silencio desgarrador. Lentamente, giró la cabeza hacia mí. Su mirada ya no contenía el sarcasmo y el desprecio de antes, sino una mezcla compleja e indescriptible de emociones. Había resentimiento hacia mí por desvelar esta cruel verdad, pero también un atisbo de gratitud por haberla liberado del engaño. ¿Y mi marido, Lázaro? Se desplomó en la silla más cercana, como si toda la fuerza hubiera abandonado su cuerpo. Miraba la pantalla y luego me miraba a mí, con los ojos llenos de una confusión incomprensible. Probablemente no podía creer que su madre, la mujer a la que siempre había idolatrado y que lo había instigado a culpar y maltratar a su propia esposa, estuviera protagonizando el más repugnante de los adulterios. La fe y el respeto que le había profesado durante años se habían desmoronado por completo en cuestión de minutos. En medio de ese silencio espeluznante, la única que mantenía la compostura era yo. Levanté el mando a distancia y, con calma, pulsé el botón de pausa, congelando en la pantalla el momento más humillante de mi suegra y mi cuñado. Luego me giré y miré directamente a cada persona en la habitación, uno por uno. Mi voz no era alta, pero resonó clara y firme, como el martillo de un juez golpeando sus conciencias. ¿Qué pasa? ¿Están todos muy sorprendidos? Respetada suegra, apreciado cuñado, ¿les resulta familiar este video? ¿Quieren que ponga algunos más? Todavía tengo muchos. Tengo grabaciones de toda la semana desde diferentes ángulos, e incluso el sonido original sin editar. Mis palabras fueron como una segunda bomba que estalló en la habitación. Doña Carmen finalmente reaccionó. Soltó un grito estridente, una mezcla de furia y miedo extremo. ¿Cómo te atreves? Has puesto una cámara oculta en mi casa. Maldita seas. Lázaro, ¿qué haces ahí parado? Rompe ese televisor y mata a esa zorra. Se abalanzó sobre mí como una fiera herida, con las manos en alto, dispuesta a arañarme. Pero esta vez, Lázaro ya no obedeció sus órdenes. Se quedó sentado inmóvil, con la mirada perdida en el vacío. Silas corrió hacia adelante. No para proteger a su suegra, sino para arrebatar la memoria USB conectada al televisor. Dame eso, gritó, como si quisiera destruir la prueba. Pero yo fui más rápida. Saqué el USB y lo apreté con fuerza en la palma de mi mano. ¿Lo quieres? No será tan fácil. Y no lo olvides, cuñado. He guardado copias del original en varios lugares. Si me pasa algo, o si simplemente me apetece, mañana toda esta ciudad podrá disfrutar de la magnífica actuación de un yerno y su suegra. Mi amenaza tuvo un efecto inmediato. Silas se detuvo en seco, con el rostro pálido y sin una gota de sangre. Sabía que no estaba bromeando. Sabía que su carrera, su reputación, su familia, todo lo que había construido con tanto esmero, estaba ahora en la palma de mi mano. En cuestión de minutos, toda la familia Serrano, que se había erigido en el tribunal del juicio, había caído al abismo de la humillación. La obra había terminado, pero su tragedia no había hecho más que empezar. Pero, ¿cómo una nuera como yo había podido conseguir una grabación tan trascendental? No fue una coincidencia. Fue el resultado de 5 años de dolor y sospechas que habían ardido en secreto durante mi vida de casada. La pregunta que ahora rondaba la mente de todos, la pregunta que podía leer en sus miradas atónitas, era simple: ¿por qué? ¿Por qué yo? La nuera que parecía inofensiva, la que siempre inclinaba la cabeza en silencio, ¿cómo podía tener en su poder un secreto tan terrible? Probablemente pensaban que yo era una persona astuta que había tendido una trampa y planeado su venganza durante mucho tiempo, esperando el momento perfecto. Pero se equivocaban. Yo no era la cazadora. Solo era la presa que, después de ser acosada durante demasiado tiempo, había aprendido a defenderse. No fue una verdad que yo busqué.
Fue una verdad que ellos mismos me obligaron a enfrentar. Todo comenzó hace aproximadamente un año, con pequeñas señales, piezas de un rompecabezas tan dispersas y tan increíblemente perversas que al principio ni yo misma pude conectarlas. Empecé a notar algo extraño en la relación entre mi suegra y mi cuñado, Silas. Al principio, pensé que era simplemente que mi suegra sentía un afecto especial por su yerno, un hombre competente, ingenioso y que siempre la complacía. Doña Carmen elogiaba constantemente a Silas, su elocuencia, su saber estar, incluso la forma en que elegía la fruta que le regalaba. Cada vez que Silas venía a casa, ella misma iba a la cocina a prepararle sus platos favoritos, una actitud radicalmente diferente a la expresión de desdén que habitualmente me mostraba a mí y a Lázaro. Me sentía un poco dolida, pero me decía a mí misma que era normal. Mi marido, Lázaro, era de carácter apacible y honesto, un tanto lento, y no tan brillante y elocuente como su cuñado. Por lo tanto, era comprensible que su madre prefiriera a su yerno. Así me consolaba, tratando de ignorar la creciente sensación de incomodidad. Pero ese afecto se fue volviendo cada vez más extraño, sobrepasando los límites de una relación normal entre suegra y yerno. Empecé a fijarme en las miradas que intercambiaban, miradas furtivas, cargadas de significado. Los roces de manos que parecían casuales, pero que duraban extrañamente más de lo normal. Una vez, estaba en la cocina y miré de reojo por la puerta entreabierta del salón. Mi suegra estaba sentada en el sofá, y Silas, sentado en el suelo, apoyaba la cabeza en su regazo. Ella le acariciaba el pelo. Era una escena de una intimidad alarmante, muy alejada de una relación convencional. Sentí que algo andaba muy mal. La garganta se me secó, pero una vez más, me reprendí por ser demasiado sensible, por pensar demasiado. Quizás en el pueblo se expresan el afecto de una manera tan cercana. Intenté buscar excusas para ellos, para tranquilizarme a mí misma. Mis sospechas se confirmaron de verdad cuando mi cuñada, Iria, se fue de viaje de negocios a Barcelona durante una semana. Durante esa semana, Silas vino a cenar a nuestra casa casi todos los días. La excusa era que se sentía solo y le gustaba comer con su suegra. Doña Carmen no podía ocultar su alegría. Cocinaba banquetes para él, cuidándolo con más esmero que a su propio hijo. Todas las noches, se quedaban charlando en el salón hasta muy tarde. Las carcajadas resonaban hasta mi dormitorio. Una noche, bajé a la cocina a por un vaso de agua. Era cerca de medianoche. Me quedé helada al ver que la puerta del dormitorio de mi suegra estaba ligeramente entreabierta, y a través de la rendija, vislumbré las sombras de dos personas dentro. En ese momento, sentí que el corazón se me paraba. Corrí de vuelta a mi habitación, con la mente inundada de terror y asco. ¿Debía decírselo a Lázaro? Pero sabía que él nunca me creería. Pensaría que estaba inventando historias para hacerle daño a su madre por celos. Volvería a decir que pensaba demasiado, que era demasiado sensible. El punto culminante de mis sospechas fue el día del cumpleaños de mi suegra. Lázaro y yo le habíamos preparado como regalo un costoso pañuelo de seda, pero cuando se lo dimos, lo aceptó con desgana, nos dio las gracias de forma protocolaria y lo dejó a un lado. Cuando llegó el turno de Silas, él le regaló una pulsera de brillantes. Doña Carmen estaba tan feliz que lo abrazó, se puso la pulsera en la muñeca y la estuvo acariciando toda la noche. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido, pasé casualmente por delante de la habitación de mi suegra. La puerta no estaba bien cerrada. La oí hablar por teléfono con alguien. Su voz era increíblemente coqueta y dulce. Gracias por el regalo, cariño. Me encanta. Ojalá estuvieras aquí esta noche. Me quedé paralizada. Esa voz era sin duda la de alguien hablando con un hombre. Pero, ¿quién era ese hombre? Un pensamiento terrible cruzó mi mente, haciéndome sentir un escalofrío. Desde ese momento, supe que no podía seguir en silencio. No lo hacía por venganza. Necesitaba la verdad, una explicación para todo lo que estaba ocurriendo en esa casa. Necesitaba un amuleto para protegerme de estas personas hipócritas y peligrosas. Y fue entonces cuando la idea de instalar una cámara oculta en el salón germinó en mi mente. Era una decisión arriesgada, pero sabía que era la única manera de desenmascararlos. Decidir instalar una cámara oculta no fue fácil. Mi mente era un torbellino de emociones encontradas. Estaba el miedo a lo que podría pasar si me descubrían. Sin duda, no me dejarían en paz. Mi suegra, con su carácter implacable y despótico, sería capaz de cualquier cosa para silenciarme. Estaba la repugnancia de tener que buscar y presenciar con mis propios ojos las cosas sucias que ocurrían bajo el mismo techo en el que vivía. Y también había una pizca de culpa por tener que recurrir a un método no del todo honorable, violando la privacidad de otros.
Pero todas esas dudas se disiparon rápidamente. Recordé la mirada indiferente y apática de mi marido, Lázaro, cada vez que intentaba desahogarme sobre las injusticias que sufría. Cada vez que me insultaban sin motivo, él guardaba silencio, o peor aún, me aconsejaba que aguantara para mantener la paz en casa. Recordé la imagen de mi suegra, tratándome como a una sirvienta sin sueldo, lanzándome insultos, y la imagen de mi cuñado, con su sonrisa hipócrita y sus palabras astutas que siempre escondían un cálculo. Todo eso barrió cualquier vacilación que pudiera tener. Sabía que si no me salvaba a mí misma, nadie lo haría. En esta partida, no tenía más aliado que yo. Pasé varias noches buscando en Internet, informándome meticulosamente sobre los tipos de cámaras ocultas. Necesitaba elegir una que fuera discreta pero con buena calidad de imagen. Finalmente, me decidí por un modelo del tamaño de un botón que podía camuflarse como un perchero. Tenía calidad Full HD, un micrófono de grabación nítido y, lo más importante, conexión Wi-Fi, lo que me permitía ver en tiempo real desde mi móvil en cualquier lugar. Utilicé el poco dinero que había ahorrado de mis pequeños ahorros, un dinero que había guardado sin que Lázaro lo supiera para emergencias. Planeaba usarlo para mis padres, que vivían en el pueblo, pero ahora tenía que usarlo para protegerme. La instalación también fue un problema. Tenía que elegir un momento en que toda la familia estuviera fuera de casa. La oportunidad perfecta llegó ese fin de semana, cuando toda la familia política fue al pueblo para asistir al bautizo de un pariente lejano. El sábado estuve todo el día sola en casa, con el corazón en un puño. Decidí instalarla en una esquina alta del salón, camuflada como el gancho de un cuadro de un paisaje. Desde esa posición podía ver todo el espacio del salón, especialmente la zona del sofá donde mi suegra y mi cuñado solían sentarse a charlar. Pasé toda la tarde luchando con ello, temblando, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Cada vez que oía un ruido extraño fuera, el paso de una moto, me sobresaltaba, temiendo que alguien volviera de repente. Finalmente, después de mucho esfuerzo, terminé la instalación. Encendí mi móvil y lo conecté a la cámara. La imagen era muy clara y el sonido, decente. Solté un suspiro de alivio, pero en un rincón de mi corazón, una pesada ansiedad se había instalado. Había puesto un pie en un mundo que nunca quise conocer. Durante los primeros días, la cámara no captó nada fuera de lo normal. La vida en la casa transcurría como de costumbre. Mi suegra seguía siendo dura conmigo, Lázaro seguía siendo indiferente, y mi cuñado pasaba de vez en cuando, actuando como el yerno ejemplar delante de todos. Por un momento, llegué a pensar que quizás yo era realmente paranoica. Quizás todo había sido producto de mi imaginación, quizás la escena que vi esa noche en la habitación de mi suegra fue solo una ilusión. Pero entonces, un miércoles por la tarde, mientras estaba en el trabajo, recibí una notificación en mi móvil. La cámara había detectado movimiento en el salón. Abrí rápidamente la aplicación para comprobarlo. Sentí que el corazón se me detenía. En la pantalla estaban mi suegra y mi cuñado, Silas, sentados en el sofá. Al principio charlaban con normalidad. Pero pronto, Silas comenzó a actuar de forma íntima. Le rodeó la cintura a mi suegra y le susurró algo al oído. Mi suegra no opuso resistencia alguna. Al contrario, apoyó la cabeza en su hombro con una sonrisa de satisfacción. Sentí náuseas. No pude seguir mirando. Apagué el móvil, corrí al baño y vomité violentamente. La verdad era mucho más repugnante de lo que había imaginado. Pero eso no fue todo. En los días siguientes, la cámara grabó innumerables escenas aún más espantosas. Se abrazaban y besaban en el mismo sofá donde toda la familia solía sentarse a ver la televisión. Intercambiaban palabras y gestos cariñosos que solo los amantes podrían tener. Y el clímax llegó una tarde en que ni Lázaro ni Iria estaban en casa. Sin ningún reparo, tuvieron relaciones en el salón. Tuve que presenciarlo todo a través de la pantalla de mi móvil, sola, en silencio y con un terror absoluto. Guardé todas esas grabaciones, hice varias copias y las almacené en un lugar seguro. Sabía que esta era mi arma, mi única salida de este infierno, pero aún no actué. Esperé. Esperé la oportunidad, el momento en que la última gota colmara el vaso. No quería ser yo quien iniciara la guerra. Quería que fueran ellos mismos, quienes encendieran la mecha de su propia destrucción. Y esa Nochebuena, cuando Lázaro levantó el bastón y mi suegra me acusó a gritos, supe que mi momento había llegado. Ahora, con la verdad revelada, el salón ya no era un lugar de reunión cálido y armonioso. Se había convertido en un tribunal donde cada uno debía enfrentarse al juicio de su conciencia. Y yo de acusada me había convertido, sin quererlo, en la juez. La pantalla del televisor seguía congelada en el momento más humillante. El silencio en el salón era ahora más aterrador que un grito.
Era como la calma antes de una gran tormenta, donde todos saben que el colapso es inminente pero nadie puede detenerlo. Doña Carmen fue la primera en romper ese silencio, pero no con palabras, sino con un acto de locura. La humillación y el miedo la habían convertido en una bestia irracional. Se levantó tambaleándose, cogió un costoso jarrón de porcelana de la mesa y se dispuso a lanzarlo contra el televisor, como si al hacerlo pudiera borrar la prueba de su pecado. Voy a romperlo, voy a matarte, desgraciada. Pero antes de que pudiera actuar, una mano la agarró firmemente de la muñeca. Era mi cuñada, Iria. Era la primera vez en los 5 años que llevaba casada que la veía actuar con tanta determinación. La mujer sumisa que vivía bajo la coraza de una esposa y madre perfecta ya no existía. Basta, madre. ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo el hazmerreír de todo el mundo? Su voz temblaba, pero estaba llena de rabia. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero en sus ojos no solo había dolor sino también odio. Se giró hacia el hombre que estaba a su lado, petrificado como una estatua. Su marido, a quien había amado y en quien había confiado ciegamente. Habla tú. ¿Cómo ha pasado esto? Tú y mi madre, los dos. Se le quebró la voz de dolor, incapaz de terminar la frase. Era una pregunta que probablemente nunca en su vida hubiera querido pronunciar. Silas, como si despertara de un sueño, se sobresaltó. Rápidamente se arrodilló ante Iria, agarrándose a sus piernas y comenzando a llorar patéticamente. Una nueva obra de teatro había comenzado. Iria, mi amor, lo siento. Lo siento mucho. Yo fui forzado por tu madre. Todo es culpa suya. Ella me sedujo. Yo solo soy una víctima. Sus palabras, cobardes y desvergonzadas, dejaron a todos atónitos. Ni siquiera yo, que lo había visto todo, podía imaginar que un hombre que siempre se había comportado de manera tan caballerosa y educada pudiera ser tan vil. Intentaba salvarse a sí mismo, echándole toda la culpa a su suegra y amante. Intentaba presentarse como una pobre víctima, un hombre débil que no pudo resistir la seducción de una mujer mayor. Al oír esas palabras, doña Carmen comenzó a reír como una loca. Su risa, demencial y lastimera, resonó en la habitación. ¿Una víctima? ¿Tú? ¿Una víctima? Miserable. Fuiste tú quien vino a buscarme una y otra vez, seduciéndome con tus dulces palabras. ¿No fuiste tú quien dijo que odiaba a su esposa porque siempre estaba deprimida y aburrida? ¿No fuiste tú quien dijo que solo conmigo se sentía como un hombre de verdad? ¿Y ahora intentas echarme toda la culpa a mí? Gritó, señalando directamente a la cara de Silas. La pelea entre los dos pecadores convirtió el salón en un mercado. Se insultaron y humillaron mutuamente delante de todos los parientes, revelando sus secretos más oscuros. Resultó que su relación no era un simple romance. También había promesas y cálculos de por medio. Resultó que Silas había utilizado a su suegra para obtener favores en su trabajo, y doña Carmen había encontrado en su yerno la satisfacción que su difunto marido nunca le había dado. El drama incestuoso se había convertido ahora en una farsa de acusaciones mutuas. En medio de ese caos, mi marido, Lázaro, finalmente reaccionó. Se levantó y caminó hacia su madre, pero no dijo nada. Simplemente la miró. Una mirada extraña y vacía. La mirada de un hijo que había perdido por completo la fe en la madre que una vez idolatró. Luego se giró hacia mí. Su mirada era compleja. Una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y algo parecido a una súplica. Abrió la boca, su voz era ronca. Él hará yo. Pero no le dejé terminar. Estaba harta de disculpas tardías y arrepentimientos hipócritas. Le corté con frialdad. ¿Qué vas a decir? ¿Que lo sientes? ¿O que no sabías nada? Lázaro, no te engañes a ti mismo. Eres su hijo. Vivías en esta casa. ¿De verdad no notaste nada extraño? O quizás sí lo sabías, pero elegiste el silencio, porque eres un cobarde, sin el valor para enfrentar la verdad. Mis palabras fueron como la última puñalada en su corazón sangrante. Lázaro se tambaleó. No pudo decir nada más. Se dio cuenta de que yo lo había visto todo. Su silencio, su indiferencia, no eran descuido, eran complicidad. La pelea continuaba con furia. Los parientes, que habían sido espectadores, ahora comenzaron a murmurar. Dios mío, no puedo creerlo. ¡Qué vergüenza! Esto es la deshonra de la familia. ¿Con qué cara vamos a salir a la calle ahora? Pobre Elara, ¿cuánto habrá sufrido estos 5 años? La balanza de la opinión pública se había inclinado completamente a mi favor. Ya no me miraban con desprecio. En su lugar había compasión e incluso un poco de respeto. Ya no estaba sola. El tribunal familiar se acercaba a su fin, pero el juicio de la sociedad no había hecho más que empezar. Y en esta tormenta, habría personas que tendrían que pagar un precio muy alto por los pecados que habían cometido. La violenta disputa entre mi suegra y mi cuñado solo se detuvo cuando el tío abuelo,
El pariente más anciano y respetado no pudo soportarlo más y golpeó la mesa con fuerza. ¡Basta ya! ¡Callaos todos! Convertir la casa en Nochebuena, con la memoria de nuestros antepasados presente, en este estercolero. ¿Qué clase de espectáculo es este? Su grito autoritario silenció todo por un momento. Doña Carmen y Silas dejaron de insultarse, pero seguían lanzándose miradas fulminantes. El odio hacia quien los había traicionado era ahora mayor que su propia humillación. La habitación volvió a sumirse en un silencio opresivo, solo roto por la respiración agitada y los sollozos de Iria. El tío abuelo, hermano del padre de mi marido, era un hombre estricto, de firmes principios morales y respetado por todos. Siempre había sido el mediador en los asuntos familiares, grandes y pequeños. Se giró hacia mí. En su mirada ya no había escrutinio, sino disculpa y un ligero sentimiento de culpa. Elara, hija, no tengo palabras para esto. En nombre de la familia te pido perdón. Has sufrido demasiadas injusticias. Asentí levemente en silencio. Esa disculpa, aunque tardía, me proporcionó un pequeño consuelo. Demostraba que todavía quedaba alguien en esta familia capaz de distinguir el bien del mal, que no era yo la única que había visto su corrupción e hipocresía. El tío abuelo se volvió hacia Lázaro y, con voz severa, dijo: «Y tú, Lázaro, eres el marido, el cabeza de familia. ¿Cómo has permitido que ocurriera una atrocidad así? En lugar de proteger a tu esposa, has actuado de forma imprudente y violenta, casi cometiendo un grave error. ¿Aún te consideras un hombre? Si tu difunto padre supiera esto, ¿crees que podría descansar en paz?» Cada palabra del tío abuelo era un latigazo invisible que golpeaba la conciencia de Lázaro. Él hundió la cabeza, con los hombros caídos, incapaz de replicar, porque todo lo que decía el tío abuelo era verdad. Había fracasado como marido, como hijo y como hombre. Tras un momento de silencio, el tío abuelo, en un último intento por controlar la situación, tomó una decisión. Bueno, ya que hemos llegado a este punto, no podemos seguir ocultándolo. Resolvámoslo discretamente en familia para no convertirnos en el hazmerreír de la gente. El asunto de Carmen y Silas se castigará como es debido más adelante. Y en cuanto a vuestro matrimonio, Lázaro, discúlpate formalmente con Elara y a partir de ahora, trátala bien. No permitas que vuelva a sufrir ninguna injusticia. Las palabras del tío abuelo eran como un veredicto final, un esfuerzo por salvar el poco honor que le quedaba a la familia. Todos pensaron que era una solución razonable. Esperaban que yo aceptara esa disculpa, continuara con este matrimonio, y que todo se enterrara en silencio, como tantas otras injusticias que suelen sufrir las nueras. Pero una vez más, se equivocaron garrafalmente. Había guardado silencio durante 5 años. Había aguantado hasta el límite. Si me había levantado esta noche, no era para recibir una disculpa ni para continuar con un matrimonio podrido. Era para recuperar mi propia libertad y dignidad. Respiré hondo y miré directamente al tío abuelo. Mi voz era tranquila pero firme. Le agradezco sus amables palabras, tío, pero no puedo aceptar esta solución. Esto ya no es un asunto familiar. Ha superado los límites del matrimonio y de la moralidad humana. No puedo seguir viviendo en un ambiente de mentiras, engaños y depravación. Me divorcio. La palabra divorcio salió de mi boca, pronunciada con ligereza, pero con la fuerza destructiva de una bomba. Lázaro levantó la cabeza de golpe. Sus ojos estaban llenos de asombro. «Elara, ¿qué dices?» «No, por favor. He sido yo el que ha fallado. Lo arreglaré. ¿No puedes darme una oportunidad más?» Corrió hacia mí, intentando coger mi mano, pero di un paso atrás. ¿Oportunidades? ¿Cuántas oportunidades te he dado en los últimos 5 años? ¿Alguna vez has estado realmente de mi lado? ¿O siempre te has escondido detrás de tu madre, viendo cómo me acosaban y humillaban sin defenderme? Lázaro, mi amor por ti ya está muerto. Murió en el preciso instante en que levantaste ese bastón para pegarme. Mi amor no es algo que se pueda desechar y recoger como si nada. Fue pisoteado por ti y por tu familia hasta que no quedó nada. Me giré hacia todos los presentes en la sala, hacia sus rostros atónitos y conmocionados, y dije: «Y para que todos lo sepan, no voy a borrar este video. Se lo enviaré a mi abogado. Si en el futuro algún miembro de esta familia se atreve a interferir en mi vida, no dudaré en hacer público este video para que todo el mundo lo vea». Mi declaración, firme e inquebrantable, puso el punto final oficial a todo. Ya no era un peón en sus manos. Yo era quien había dado la vuelta al tablero. Había elegido mi propio camino, un camino sin sus sombras. Pero, ¿me dejarían ir tan fácilmente? ¿Y la batalla por recuperar mi libertad terminaría sin contratiempos? Mi declaración de divorcio y la amenaza de hacer público el video pusieron a la familia Serrano en una situación sin salida. No podían obligarme a quedarme.
porque sabían que ya no era la joven sumisa y manejable de antes. La llama dentro de mí ya se había encendido, y cualquiera que intentara apagarla se quemaría. Pero tampoco podían dejarme ir fácilmente, porque si ese terrible secreto salía a la luz, destruiría por completo el honor familiar que valoraban más que sus propias vidas. Esa noche de Nochebuena terminó en un ambiente pesado y sombrío, sin rastro alguno de espíritu festivo. Los parientes se marcharon apresuradamente, murmurando entre ellos y lanzándome miradas que mezclaban compasión y curiosidad. Me había convertido en el centro de una gran tragedia familiar, y esta historia sin duda estaría en boca de la gente durante mucho tiempo. Esa misma noche hice mis maletas. No tenía mucho, algo de ropa y objetos personales. A pesar de haber vivido 5 años en esa casa, me di cuenta de que casi nada me pertenecía realmente. Casi todo había sido comprado por mi suegra, un hecho que ella siempre se encargaba de recordarme para reafirmar su poder. Cuando arrastraba la maleta hacia la puerta, Lázaro me bloqueó el paso. Ya no tenía el aspecto agresivo y violento de antes. En su lugar, había una figura patética y desolada. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Elara, no te vayas. Sé que no tengo derecho a detenerte, pero al menos dame un poco de tiempo. ¿Podemos hablarlo de nuevo? Lo miré con ojos desprovistos de emoción. Mi corazón estaba completamente helado. No hay nada más que hablar, Lázaro. Todo está muy claro. Apártate. Pero Lázaro no se movió. Se arrodilló, se aferró a mis piernas y lloró como un niño. Por favor, Elara, no puedo vivir sin ti. Eres mi todo. Si te vas, ¿qué haré? Sentí una mezcla de incredulidad y repugnancia. ¿Su todo? Si yo era su todo, ¿por qué nunca me había defendido? Si yo era su todo, ¿por qué estuvo a punto de golpearme con un bastón por una simple felicitación de Navidad? Si yo era su todo, ¿por qué me había dejado enfrentar sola la crueldad de su madre durante 5 años? Me solté de su agarre y dije con frialdad: no es que no puedas vivir sin mí, es que tienes miedo. Miedo de que la verdad salga a la luz, miedo de perder la cara, miedo de tener que enfrentar las consecuencias de lo que tu familia ha hecho. No me amas, Lázaro, solo te amas a ti mismo. Dicho esto, lo aparté con firmeza y salí de esa casa arrastrando mi maleta. No miré atrás ni una sola vez. Sus súplicas ahogadas en llanto me siguieron, pero no pudieron conmover mi corazón, que ya se había convertido en piedra. Tomé un taxi y me quedé temporalmente en casa de una buena amiga. No quería ir directamente a casa de mis padres para no preocuparlos. Necesitaba tiempo para calmarme y ordenar mis pensamientos. A la mañana siguiente, contacté con un bufete de abogados, les expliqué toda mi historia y les entregué el video como prueba. La abogada, una mujer de mediana edad con mucha experiencia, me dijo, después de ver la grabación, que era uno de los casos más insólitos y complejos que había llevado. Me prometió que agilizaría mi divorcio y garantizaría mis derechos al máximo. Mientras tanto, en la casa de mi ex familia política, se libraba otra guerra. Según me contó mi amiga más tarde, después de mi partida, mi suegra y mi cuñado continuaron culpándose mutuamente. Mi cuñada Iria, después de llorar toda la noche hasta quedarse sin lágrimas, decidió separarse. Hizo las maletas y se mudó con su hijo pequeño a casa de una amiga. No quería seguir viviendo bajo el mismo techo que un marido infiel y una madre depravada. Silas, abandonado por su esposa y repudiado por su familia política, se convirtió en un despojo humano. Se pasaba los días bebiendo, sin ganas de trabajar. Y doña Carmen, después de perder la confianza de su nuera, su yerno y su propia hija, se derrumbó por completo. Ya no se atrevía a salir de casa, sin valor para enfrentar los cuchicheos de los vecinos. Se pasaba los días encerrada en su habitación, lamentándose de su suerte. La imponente casa de 3 plantas se había convertido en un lugar frío y lúgubre, sin rastro de vida. Lázaro, el que fuera mi marido, tuvo que cargar con todo. Tenía que cuidar de su madre destrozada, enfrentarse a mi demanda de divorcio y soportar el desdén de parientes y vecinos. Me llamó y me envió mensajes varias veces, suplicándome que volviera, pero no respondía a ninguno. Bloqueé su número. No quería oír más mentiras. Estaban pagando por sus pecados. Pero, ¿era eso todo? Una familia construida sobre la hipocresía y la mentira. Una vez que empieza a desmoronarse, no puede detenerse. En los días siguientes, viví en una calma que anhelaba desde hacía mucho tiempo. Leía, escuchaba música, paseaba por el parque, aprendí a cuidarme, a quererme a mí misma. Me di cuenta de que durante los últimos 5 años había vivido demasiado para los demás, sacrificándome en nombre de la familia, que en realidad no era más que una jaula dorada que me aprisionaba con prejuicios y reglas absurdas. Ahora, fuera de esa jaula, sentía lo que era la verdadera libertad, lo que era respirar el aire puro de la vida. Mi divorcio se resolvió con bastante rapidez. Con pruebas tan irrefutables, especialmente el video,
Mi ex familia política no se atrevió a poner problemas. Temían que, si hacían el caso más grande, yo cumpliera mi amenaza. El tribunal, tras revisar la documentación, dictó sentencia rápidamente. Obtuve el divorcio y la mitad de los bienes gananciales adquiridos durante el matrimonio, lo que incluía ahorros y otros activos. Lázaro también tuvo que pagarme una pensión compensatoria para ayudarme a estabilizar mi vida después del divorcio. La sentencia fue totalmente justa y razonable. Lázaro no apeló. Probablemente sabía que cualquier súplica era inútil. El día del juicio no nos miramos. Nuestro matrimonio terminó así, de forma abrupta y fría, sin despedidas ni resquemores. Después del divorcio, decidí usar el dinero que obtuve para empezar una nueva vida. No quería volver al pueblo y ser una carga para mis padres. Quería levantarme por mí misma y reconstruir mi vida. Alquilé un pequeño y bonito apartamento en la ciudad y lo decoré a mi gusto, con colores vivos y cálidos. Encontré un nuevo trabajo en una agencia de comunicación, un trabajo que realmente me gustaba y en el que podía desarrollar mis capacidades. Mi vida fue estabilizándose poco a poco. Hice nuevos amigos, establecí nuevas relaciones. Ya no era Elara, la nuera sumisa y paciente del pasado. Era una mujer independiente, autosuficiente y feliz. Aprendí a sonreír de nuevo, una sonrisa sincera que nacía del corazón. Mientras tanto, la tragedia de mi ex familia política aún no había terminado. El escándalo de incesto, a pesar de los intentos por ocultarlo, finalmente salió a la luz. Los parientes que estuvieron presentes esa Nochebuena, aunque se les pidió discreción, no pudieron guardar en secreto una historia tan impactante. Se lo contaron a uno, y ese a otro. En poco tiempo, todo el barrio, y luego toda la ciudad, se enteró. El honor de la familia Serrano quedó completamente destruido. Silas, después de un tiempo de vida disoluta, fue despedido de su empresa. Ninguna compañía quería contratar a alguien con semejante escándalo a sus espaldas. Habiendo perdido su trabajo, su familia y su honor, no pudo soportar el golpe. Se refugió en el alcohol hasta que, una noche, borracho, tuvo un accidente de tráfico y atropelló a un peatón. Ese accidente lo llevó a la cárcel, y así terminó la vida de un hombre que una vez fue considerado exitoso y ejemplar. Iria, después de la separación, tuvo una vida bastante dura, criando a su hijo sola y luchando contra los prejuicios. Pero quizás, para ella, fue una liberación. Ya no tenía que vivir bajo la opresión hipócrita de su familia. Encontró trabajo en una tienda online, y aunque era duro, le bastaba para vivir. A veces, me enviaba un mensaje para saber cómo estaba. En sus mensajes ya no había el sarcasmo ni el desprecio de antes, sino empatía y un poco de gratitud. Dijo que yo le había ayudado a ver la verdadera cara de las personas en las que confiaba. Y doña Carmen, después de tantos golpes, cayó en una profunda depresión. Perdió la lucidez de antes, siempre murmurando para sí misma palabras sin sentido. Lázaro tuvo que ingresarla en un sanatorio para que recibiera tratamiento. La imponente casa de 3 plantas se volvió desolada y fría. Lázaro vivía allí solo, en completa soledad. Tuvo que vender parte de la casa para pagar el tratamiento de su madre y la indemnización a la víctima del accidente de su cuñado. Su vida se convirtió en una sucesión de días grises sin salida. Tuvo el final que merecía por todo lo que había hecho. Pero la historia aún no había terminado. Todavía quedaba una persona, la que me había causado el mayor dolor, que aún no había recibido su juicio final. Me refiero a mi exmarido, Lázaro. Aunque tuvo que cargar con la soledad, el remordimiento y el peso de una familia destrozada, sentía que eso no era castigo suficiente por lo que me había hecho. No fue el autor intelectual de la trama depravada, pero su cobardía e indiferencia fueron el terreno fértil que nutrió toda esa maldad. Si desde el principio me hubiera protegido, me hubiera escuchado, me hubiera creído, la tragedia podría no haber ocurrido. Podría haber detenido la relación inapropiada de su madre y su cuñado. Podría haberme dado un verdadero hogar, pero no lo hizo. Eligió el silencio, la indiferencia y el sacrificarme por su falsa paz. Ya no lo odiaba. Cuando el amor muere, el odio pierde su sentido. Rumiar el odio solo agotaría mi alma. Pero quería que entendiera de verdad el dolor que yo había tenido que soportar. Quería que sintiera lo que es que todo el mundo te dé la espalda, que la persona que más amas te traicione. Quería que se enfrentara a su propia cobardía y sintiera el remordimiento por un error imperdonable. Y sabía que había una manera de hacerlo. No con violencia ni con una venganza ruidosa, sino con un golpe psicológico profundo y doloroso. Todavía tenía una copia de esa terrible grabación. Pensé que nunca más la usaría, que sería un secreto enterrado para siempre. Pero ahora tenía otra idea. No la haría pública para todo el mundo. Eso me convertiría en una de ellos, en alguien que satisface la curiosidad del público revelando las miserias de otros. Se la enviaría a una sola persona.
la persona que, según sabía, podría asestarle a Lázaro el golpe de gracia. Un golpe más doloroso que perder la cara, el dinero o el respeto del mundo. Esa persona era el padre de Lázaro, el señor Serrano, fallecido hacía 10 años. Suena a locura. ¿Cómo se le puede enviar algo a un muerto? Pero yo sabía que había una manera de hacerle llegar esa grabación. Una manera de hacer que su voz, sus enseñanzas, resonaran de nuevo en la mente de Lázaro. Mi suegro, en vida, fue un hombre muy estricto y patriarcal. Era un maestro jubilado que siempre había puesto el honor de la familia y la moralidad por encima de todo. Le había enseñado mucho a Lázaro sobre el deber de un marido, sobre la responsabilidad de un hombre. Y yo sabía que tenía un amigo íntimo, un amigo con el que compartía todos sus pensamientos. El señor Pascual, un vecino de mi antigua familia política, también maestro, que se había mudado después de la muerte de mi suegro. Solían tomar café juntos, jugar al ajedrez y discutir sobre los asuntos del mundo. Me costó bastante tiempo contactar con el señor Pascual, pero finalmente, a través de un antiguo conocido, conseguí su número de teléfono. Lo llamé y me presenté como la exnuera del señor Serrano. Le conté toda la historia, sin omitir ningún detalle. Al principio, el señor Pascual no me creyó. No podía concebir que algo tan terrible pudiera haber ocurrido en la familia de su amigo, a quien tanto respetaba. Aún recordaba vívidamente a doña Carmen como una esposa y nuera ejemplar, y a Lázaro como un hijo bueno y dócil. Pero cuando le envié el video y lo vio, se quedó sin palabras. Sus ojos se enrojecieron y sus manos temblaron. Si mi amigo estuviera vivo, dijo, seguramente no habría soportado el golpe. Habría repudiado a su esposa y a su hijo. Lo habría considerado la mayor deshonra de su vida. Le pedí un favor al señor Pascual. Le pedí que le enviara este video a Lázaro, pero no por correo electrónico o mensaje. Quería que se lo mostrara en persona, el día del aniversario de la muerte de mi suegro. Quería que Lázaro, en el día en que honraba a su difunto padre, se enfrentara a la verdad más humillante de su familia. Quería que sintiera el remordimiento por lo que había hecho, y por lo que había permitido que sucediera, ante el altar de su padre. Quería que las enseñanzas de su padre, a quien siempre había respetado, se convirtieran en el veredicto que lo juzgara. Era una venganza cruel, pero no me arrepentía, porque sabía que era la única manera de despertar a un hombre que había dormido durante demasiado tiempo en la cobardía y la indiferencia. El aniversario de la muerte de mi ex-suegro fue un día de finales de otoño, frío y con una llovizna persistente. El ambiente triste parecía empatizar con la tragedia de esa familia. Yo no fui, ni envié mis respetos. Mi relación con esa familia había terminado por completo, pero una pequeña inquietud aún agitaba mi corazón. Me preguntaba si mi plan saldría como esperaba, si este último golpe realmente llegaría a lo más profundo del alma de Lázaro. Mientras estaba sentada sola en mi acogedor apartamento, bebiendo un té caliente, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé un momento, pero contesté. Al otro lado, oí la voz tranquila y triste, teñida de cansancio, del señor Pascual. Señorita, he hecho lo que me pidió. Me contó lo que había sucedido ese día. Lázaro había preparado un modesto altar en su casa, ahora vacía y desangelada. Solo asistieron unos pocos parientes cercanos, los que aún sentían algo de afecto por la familia. Doña Carmen seguía en el sanatorio y no pudo asistir. Iría tampoco fue. El ambiente era sombrío y pesado, muy diferente a los años anteriores, cuando la familia aún era considerada de bien. Después de que todos hubieran presentado sus respetos, el señor Pascual llamó a Lázaro aparte, al patio. Sin decir muchas palabras, le entregó una tableta y reprodujo el video. Le dijo que quería que viera algo que, probablemente, a su padre también le gustaría ver. Al principio, Lázaro estaba desconcertado, sin entender qué pasaba. Probablemente pensó que eran fotos antiguas de su padre. Pero cuando apareció la primera imagen, su rostro cambió de color. Se quedó helado de horror, con la mirada fija en la pantalla. Vio la grabación varias veces, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Todo su cuerpo temblaba, no de ira, sino de dolor y humillación. Luego miró al señor Pascual. Sus ojos estaban llenos de desesperación. ¿Cómo tiene usted esto? El señor Pascual respondió con calma, con la gravedad de un anciano. Me lo envió el Ara. Me dijo que quería que, ante el espíritu de tu padre, vieras en qué se ha convertido esta familia. Que te preguntaras a ti mismo cómo se sentiría tu padre si estuviera vivo. Las palabras del señor Pascual fueron como la última estocada que atravesó el corazón destrozado de Lázaro. La imagen de su padre, estricto pero que lo había amado profundamente, sus enseñanzas sobre la moralidad humana, sobre el honor de la familia, todo resurgió en su mente. No pudo soportarlo más. Rompió a llorar como un niño.
Se desplomó en el suelo, se cubrió la cara y lloró a gritos en el patio de su casa, ante la mirada atónita de los parientes. Lloró por la traición de su madre, por el colapso de su familia y por su propia cobardía y culpabilidad. Hacía años que nadie veía llorar a Lázaro. Eran lágrimas tardías, pero quizás eran las lágrimas de la comprensión. Lloró durante mucho tiempo, sin importarle que la lluvia se hiciera más intensa y lo empapara por completo. El señor Pascual me dijo que, desde ese día, Lázaro cambió por completo. Ya no intentó contactarme. Aceptó la verdad y aceptó su castigo. Me envió un mensaje de texto con solo 2 palabras. Lo siento. No respondí, pero supe que, esta vez, la disculpa era sincera. Vendió la casa de 3 plantas. Parte del dinero lo destinó a su madre en el sanatorio, y otra parte se la envió a Iria para ayudarla a criar a su hijo. Con lo que le quedaba, alquiló un pequeño estudio y vivió una vida tranquila y solitaria. Consiguió un trabajo nocturno y trabajó duro, para ganar dinero y para expiar sus errores. Ya no era Lázaro, el hijo de la prestigiosa familia Serrano. Era solo un hombre común que intentaba vivir con la conciencia tranquila, para no avergonzar a su difunto padre. Al escuchar la historia del señor Pascual, no sentí ni regocijo ni alegría, solo una extraña sensación de paz. Por fin, todo había terminado. Cada uno había encontrado su camino, por muy duro y doloroso que fuera. Ya no estaba atada al pasado. Estaba lista para seguir adelante. Lista para empezar un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo sin las sombras de la mentira y la traición. Mi historia, una historia llena de tragedia y lágrimas, finalmente llegó a su fin. Pero no fue un final feliz de cuento de hadas. Fue un final realista, donde se hizo justicia y cada uno aprendió su propia y costosa lección. Con el tiempo, las heridas de mi corazón fueron sanando. Aprendí a perdonar, no por ellos, sino por mí misma. Para no seguir cargando con el peso del pasado, para vivir una vida más ligera y serena. Perdoné mi propia ingenuidad y estupidez por haber confiado en las personas equivocadas. Perdoné mi propia debilidad y docilidad por haber aguantado en silencio durante tanto tiempo. Me di cuenta de que guardar rencor solo agotaba mi alma, y al final, la única perjudicada era yo misma. Mi vida ahora es muy tranquila. Mi trabajo en la agencia de comunicación fue cada vez mejor. Mis jefes confiaron en mí para liderar proyectos. Mis compañeros me apreciaban y respetaban por mi capacidad y sinceridad. Con mis propios esfuerzos, pude comprar un apartamento y tener un verdadero hogar propio, un lugar donde podía ser yo misma, libre, sin la mirada ni la opresión de nadie. También comencé a abrir más mi corazón. Ya no temía al amor, no había perdido la fe en los hombres. Me uní a clubes y actividades sociales. Tomé clases de yoga para mejorar mi salud y flexibilidad. Hice muchos amigos nuevos que me ayudaron a redescubrir la alegría y el sentido de la vida. Y en un club de lectura, conocí al hombre que derritió el hielo de mi corazón, mi actual esposo, un hombre amable y cálido. Es arquitecto, 5 años mayor que yo, y también había pasado por un divorcio. Quizás por eso entendía y empatizaba con lo que yo había vivido. No le importó mi pasado, solo le importaba la persona que soy hoy. Me hizo sentir lo que es el verdadero amor y respeto, algo que nunca había tenido en mi matrimonio anterior. Decidimos unir nuestras vidas y construir una pequeña y feliz familia basada en la confianza, el respeto y el apoyo mutuo. A veces, a través de amigos, me llegaban noticias de mi antigua familia política. Doña Carmen, después de un largo tratamiento en el sanatorio, recibió el alta, pero ya no era la mujer aguda y autoritaria de antes. Su mente divagaba, y a veces ni siquiera reconocía a Lázaro. Él seguía cuidándola solo, en silencio, sin una queja. Trabajaba por las noches para pagar la comida y las medicinas de su madre. Algunos decían que era su penitencia. Quizás lo fuera. Estaba pagando por su cobardía asumiendo la responsabilidad de un hijo, una responsabilidad que debería haber asumido mucho antes. Iria, después del divorcio, se mudó a Madrid con su hijo. Cortó todo contacto con su familia. Encontró un trabajo estable en una empresa de moda y, según he oído, conoció a un buen hombre que los ama y protege a ambos. Me alegré por ella. Merecía ser feliz después de todo lo que había pasado. Y Silas, mi excuñado, desapareció sin dejar rastro después de salir de la cárcel. Nadie sabe a dónde fue ni qué hace. Probablemente ya no tenía cara para enfrentarse al mundo. Un hombre que una vez lo tuvo todo: carrera, familia, honor, al final, lo perdió todo por no poder controlar sus viles deseos. Un sábado por la tarde, mientras mi marido y yo comprábamos en un supermercado cosas para nuestro nuevo hogar, me encontré inesperadamente con Lázaro. Trabajaba como repartidor para una tienda de comestibles, cargando diligentemente cajas de productos en una vieja moto.
Llevaba un uniforme desgastado y su rostro estaba demacrado y pálido. Parecía 10 años más viejo. Al pasar, nuestras miradas se cruzaron por casualidad. Por un instante, vi en sus ojos vergüenza, bochorno y arrepentimiento. Le asentí levemente con la cabeza, un saludo ligero, sin odio ni rencor. Luego, tomé el brazo de mi marido, sonreí y seguí mi camino. El pasado quedó atrás. Delante de mí solo había un futuro brillante, una felicidad por la que había tenido que luchar mucho para conseguir, y sabía que la valoraría y protegería con todas mis fuerzas. Ese encuentro casual en el supermercado fue como mi último adiós al pasado. No despertó en mí ninguna emoción negativa, ni ira ni desprecio. Al contrario, me sentí ligera. Vi la transformación de Lázaro y el precio que estaba pagando. Ya no era el hombre violento y patriarcal del pasado, sino una persona común luchando con la vida, cargando sobre sus hombros el peso de sus errores. Y vi la paz en mi propia alma. Ya no era su víctima, era la vencedora, no porque me hubiera vengado de ellos, sino porque lo había superado todo y había encontrado mi propia felicidad. No había permitido que ese oscuro pasado arruinara mi futuro. Mi boda con mi actual esposo fue sencilla pero cálida, solo con la familia y los amigos más cercanos. Mis padres, al conocer toda mi historia, ya no se opusieron a mi segundo matrimonio. Al principio, estaban un poco preocupados de que volviera a sufrir, pero después de conocer a mi esposo, de ver la sinceridad, la madurez y el amor que me demostraba, se quedaron completamente tranquilos. Solo querían que fuera feliz, y yo lo era, de verdad. Mi esposo es un hombre maravilloso. Me ama, me cuida, siempre me escucha y me entiende. Nunca juzgó mi pasado. Al contrario, valoraba lo que había vivido. Dijo que esas experiencias me habían convertido en la mujer fuerte y resiliente que soy hoy. Me ayudó a borrar los traumas del pasado y a volver a creer en el amor y en el matrimonio. Tenemos una hija preciosa y adorable, a la que llamamos Aura. Es la alegría de toda la familia, la fuente de nuestra vida. Cada vez que la veo sonreír, siento que este mundo es realmente hermoso. Tengo todo lo que una mujer podría desear: un buen marido, una hija adorable, un trabajo estable y una vida tranquila. Aprendí a valorar las cosas sencillas, los pequeños momentos de felicidad en la vida, una cálida cena familiar, un paseo por el parque por la tarde con mi esposo y mi hija, el abrazo de mi pequeña antes de dormir. Todas estas cosas son regalos preciosos que la vida me ha dado. A veces, en las noches profundas, cuando recuerdo el camino recorrido, todavía siento un escalofrío. Tuve que pasar por mucho dolor, por muchas lágrimas. Hubo momentos en que me sentí desesperada, pensando que nunca saldría de ese infierno, pero no me arrepiento, porque fueron esas pruebas las que me hicieron más madura, más fuerte. Me enseñaron lecciones valiosas sobre la vida. Nunca permitas que nadie pisotee tu dignidad y tu autoestima. Levántate siempre para protegerte y lucha por la felicidad que mereces. También me enseñaron que el silencio no siempre es oro. A veces, el silencio es complicidad con el mal. Mi historia puede ser una historia triste, pero también es una historia de esperanza. Demuestra que después de la tormenta siempre llega la calma. Que no importa las dificultades y pruebas que enfrentes, nunca pierdas la esperanza. Cree que al final del camino, la felicidad te está esperando. Solo si tienes el coraje de atravesar la oscuridad, encontrarás la luz de la vida. Y recuerda que nunca estás solo. A tu alrededor todavía hay muchas personas que te aman y están dispuestas a ayudarte. Y si tú, como yo, has sufrido dolor e injusticia, no dudes en compartir tu historia. Quizás tu historia sea la motivación y la inspiración para muchas otras personas que la necesitan. Así, la historia de Elara llega a su fin. Es un relato que abarca todo el espectro de emociones, desde la injusticia y el dolor hasta la catarsis y, finalmente, la serenidad. Su viaje nos deja con una profunda lección sobre el valor de la autoestima, el respeto y los límites en cualquier relación. Nos enseña que la bondad y la tolerancia deben otorgarse a las personas adecuadas, y que el silencio ante la injusticia es a menudo más dañino que el propio mal. Esta historia es un espejo que refleja los rincones oscuros de la sociedad, pero también es un faro de esperanza. Nos recuerda que la fuerza más grande reside siempre dentro de nosotros mismos. Aprender a establecer límites, a decir no a lo incorrecto y a amarnos y valorarnos primero es esencial, porque solo cuando conocemos nuestro propio valor, los demás pueden empezar a respetarnos. Y así, con la paz encontrada y una nueva vida construida sobre los cimientos de la fuerza y el amor propio, Elara nos demuestra que, sin importar cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega para quienes tienen el coraje de esperarlo. Gracias a todos por seguir.
Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.